En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les encomiendo juntamente conmigo abrir sus Biblias y dar lectura al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos, y vamos en esta sagrada palabra a dar lectura a este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con el versículo 15 e inclusive leyendo hasta el verso 20. Leamos la palabra del Señor. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Es esto, no cabe duda, la mejor introducción que uno pudiera imaginarse, porque es esta introducción la que nos da a entender y a conocer mejor que no estamos basándonos asimismo en ninguna tradición, en ninguna experiencia religiosa y tampoco en ninguna filosofía o por arte de hombre, en ninguna religión de fundamento humano. Esto, inclusive, si hablamos de religión, no es el producto ni siquiera de la religión de que el apóstol Santiago nos habla en cuanto a nuestra conducta dentro del cristianismo. Esto es. Por eso yo les recomiendo a ustedes inclusive hacer lo que el Señor Jesús hizo y lo que yo tuve que hacer en mi propia experiencia religiosa. Digo tuve que hacer, porque no quedaba otra alternativa, a lo menos sana, saludable y eterna. Y es encomendarme a mí mismo a la Escritura Sagrada como la única fuente de revelación divina. Jesús mismo, en su propio tiempo, en su propio ministerio, nos habló de ello. Nos habló por parte de su propia experiencia ministerial entre los religiosos de su tiempo de esta manera. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio de mí. En otras palabras, al margen de esta palabra sagrada, no existe nada, no existirá, no ha existido nada que dé testimonio de Jesucristo fuera de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Contrario a mi propia experiencia personal como católico y sacerdote católico romano de la orden jesuita, mi experiencia fue todo lo contrario a esta revelación divina, a esta admonición de Cristo. Para mí el testimonio de Jesucristo no estaba encerrado en las Escrituras, como así Cristo mismo decreta divinamente y amonesta a sus apóstoles no solo, pero a los religiosos de su tiempo, aparte de lo que sentían, aparte de lo que experimentaban, aparte de lo que encontraban en las Escrituras, a entender, a conocer y a creer que sólo ellas, las Escrituras, son el vehículo, son el único medio donde el testimonio de Cristo se puede encontrar. Es el testimonio de Cristo en mi propia vida, emanado de ellas, recibido de ellas y creído por ellas, que en esta hora yo comienzo a pasar a usted y a introducirle.
En el comienzo no puedo dejar de aludir a lo que ya muchos de ustedes han leído. Un panfleto, un libreto en forma de cómico, de revista cómica, aunque no tiene nada de cómico, acerca del testimonio de Cristo en mi vida, titulado Alberto. Ese mismo panfleto, ese mismo libreto, esa misma revista, como está presentada para toda edad, desde el niño hasta el joven y el adulto, ha sido el instrumento del Espíritu Santo en 160 países. Alberto, ese mismo que usted ve, ese libreto, esa revista, ha sido el instrumento, repito, en 160 países, hasta hace 2 semanas que recibimos la última carta de uno de los países más diminutos y pequeños en África, que yo mismo no sabía que existía. Desde ese país nos llegan noticias, testimonios de Cristo en la vida de aquellos que, convictos del Espíritu Santo, recibiendo la fe, el don para creer a Jesús, se dieron a la Sagrada Escritura como el único medio, el único canal, pudiéramos decir, aún más para enfatizarlo dramáticamente, el único canal, contrario a los 7 canales de que se nos habla de acuerdo al Concilio de Trento en referencia a los sacramentos. Aquí el único canal de revelación divina es las Escrituras, y a través de este único canal fue que estas personas que comenzaron a leer Alberto, ese mismo libreto, esa misma revista en forma cómica que usted ve y que usted ya posiblemente haya leído, es el que ha sido instrumento hasta en el último país de que hemos recibido correspondencia de la convicción por el Espíritu Santo, de la conversión de miles y miles y miles y cientos de miles de católicos, de católicas, de carismáticos que han venido por la fe a recibir la gracia salvadora de Jesucristo. No cabe duda de que en esta manera estamos entrando en el propósito divino para lo cual este testimonio está siendo dado. Y el propósito divino ha sido ya muy declarado por el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. El propósito fue ya de antemano decretado de parte de Dios, cuando el mismo Jesucristo, después de la resurrección, llama a sus apóstoles para dar ese decreto, para transmitir ese decreto divino, que envuelve ese propósito exclusivo de la salvación y redención suya, para hacerlo más personal, de la salvación y redención mía, de la salvación y redención del género humano. Y es la revelación de este propósito que se manifiesta a través de este decreto. Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, no a las criaturas, a toda criatura. Quiere decir que con mucha exclusividad, persona por persona, ha de conocer el Evangelio de Jesucristo a fin de poder creer a Jesucristo. La fe viene por el oír. Oía yo mismo decir, en medio de mis dilemas, en medio de mis controversias sacerdotales, religiosas, y ahora con las Escrituras en mis manos, oía este conflicto entre la tradición religiosa y la palabra escrita de Dios, entre el magisterio inclusive, a un lado, y al otro lado la tradición, al centro la palabra escrita de Dios. Se me tiraba de un lado por el magisterio y se me tiraba de un lado por la tradición. En mi ambición, yo mismo me parecía sentir, en mi ambición espiritual y en mi necesidad de Cristo y de salvación y de redención y de la remisión de mis pecados, yo parecía que estaba siendo despedazado, que estaba siendo, por esa tirantez de ambos lados, estaba siendo destruido, como asimismo Salomón dijera a aquellos que pedían y demandaban del niño, cuando las dos madres asimismo pedían, diciendo y reclamando que era el hijo de cada una. Salomón
en su sabiduría declaró: muy bien, siendo que hay dos madres que en esta hora piden el mismo hijo, la única solución sería cortar a ese hijo en dos. Y el mismo presentimiento atravesaban mis venas, mi mente, mi sentimiento, mis emociones, y hasta ponía en conflicto mi voluntad entre la tradición religiosa y el magisterio religioso, entre la autoridad religiosa de los hombres y la autoridad divina ahora de la palabra de Dios. Ciertamente no podía coordinar entre los tres. Había un desenlace tremendo. Mientras que podía coordinar entre la tradición y el magisterio, no podía coordinar entre el magisterio y la Biblia, entre la tradición y la Biblia. No había coordinación. No había afinidad. No había en ninguna manera, en ninguna forma, no había la posibilidad, ni la más remota posibilidad, para yo poder relacionar magisterio católico romano y la Biblia, o la tradición católica romana y la Biblia. No existía, por más que lo buscara, por más que indagara acerca de ello. De ahí que, como el Espíritu Santo me guiaba en esta jornada bíblica, a través especialmente de este mensaje, entre muchos otros mensajes que tuvieron que ver con mi conversión y salvación en Cristo, este mensaje fue crucial. Porque aquí es que comienzo a ver no solo por qué tengo que dejar de ser católico romano, por qué tengo que dejar de ser sacerdote, pero por qué fui católico romano. Y no podía pasar a las otras dos esferas a menos que conociera por la palabra de Cristo, por el testimonio de Cristo en ella, en las Escrituras, por qué yo llegué a ser católico romano. ¿Por qué usted es católico romano? ¿Por qué las naciones, los pueblos, no solo familias, naciones enteras y hasta continentes enteros se dieron al catolicismo romano desde hace 1600 años? ¿Cómo esto sucedió? ¿Cómo esto tuvo lugar? ¿De dónde vine? ¿De dónde se origina esa experiencia de tradición religiosa y de magisterio católico? ¿De la Biblia? ¿Del Evangelio? Leamos el verso 15 de una vez más, y dice así: y les dijo Jesús: id por todo el mundo. En otras palabras, el decreto ya nos dice que hay un territorio que ocupar, que hay un territorio que cubrir, y esto no es solo un país. Esto no es México, esto no es Guatemala, esto no es ni siquiera Centroamérica o el Caribe o América del Sur o España. Esto es todo el mundo. Ir por todo el mundo. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer yendo por ese mundo? Necesitado, en problemas, en crisis políticas, sociales, económicas, religiosas, militares. Escuche bien, cuando se habla de ir por todo el mundo, hay que pensar que cuando usted va por el mundo, esto es lo que está encontrando: drogas, miserias. Esto es lo que está encontrando, esto es lo que se está viviendo. Religiones de todas clases. No podemos solo hablar de catolicismo. Al fin y al cabo, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, 18 y 19, nos habla de que este mismo sistema religioso, para encubrir su propio propósito político, como el profeta Daniel así lo enumera y revela, este sistema político cubierto de religión, al fin y al cabo, no está aislado, porque viene a ser inclusive madre de las abominaciones y fornicaciones de la tierra. Lo que indica que aun cuando nosotros andamos en este mundo, de un lado al otro, de sur a norte, de este a oeste, nos encontramos no solo con toda suerte de penurias y miserias políticas, sociales y económicas y morales, nos encontramos con mucha miseria religiosa. Digo, tragedias, ya no solo miseria, tragedias profundamente religiosas. Si es así, entonces, ¿qué está pasando con lo que usted sigue encontrando? La falta de felicidad, la falta de paz, la falta de tranquilidad, la falta de sobriedad, licor, adulterio, fornicación, santería, satanismo,
vudo, espiritismo, comunismo, anarquismo, socialismo, nombre todo lo que usted quiera. Añádele a la lista lo que ya usted ha encontrado en su propia experiencia personal. Contrario todo ello a este decreto divino. ¿Qué vamos a hacer con todo eso en el mundo? ¿Qué noticia vamos a traer? ¿Qué noticia vamos a traer a toda esta situación, a toda esta población, a toda esta masa mundial que sufre diariamente, cada 24 horas, todo el destrozo con que Satanás ha establecido su principado en este planeta? Jesús mismo lo declara y lo revela de esta manera. A Satanás, la serpiente antigua, dice el príncipe de este mundo. Aparte de todos sus títulos, Jesús es el primero que le da el título de príncipe. El príncipe de este mundo. Tanto así que el mismo Satanás, con tal título no solo, pero con tal oficio de príncipe, le ofrece al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo en persona, en el desierto, en la tentación a que fue conducido. Le dice: he aquí, finalmente, si no te puedo ganar de una manera o de otra, yo voy a ofrecerte la más grande de todas las ofertas. He aquí, los reinos de la tierra y toda su gloria te doy, te ofrezco, te entrego, con esa misma potestad con que los gobierna y con que los domina. Dice: te entrego todos los reinos de la tierra y su gloria, si postrado me adorares. Ciertamente no trabajó la oferta, pero trabajó Jesús, quien obtuvo victoria sobre él por nosotros, por usted y por mí mismo. Dice: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué yo llego a ser católico? Se comienza a dar a conocer desde el momento que sabemos que Satanás, como príncipe de este mundo, no solamente posee los gobiernos, posee la gloria de estos gobiernos, pero entonces sabemos que en esa relación, la religión, las tradiciones religiosas, buscan del favor humano, no cabe duda. Y en relación con ese mismo contexto, Dios asimismo está hablando, está revelando, está amonestando, está sugiriendo, está exhortando y está llamando y está invitando. En esa relación, la gloria y los gobiernos de este mundo. ¿Cuánto afán se despliega en la tradición religiosa por todos lados en el sentido de la popularidad y de los favores políticos? En respuesta a esto, vemos que la religión, en su esfuerzo tradicional, busca, no tiene que ofrecer, al contrario, busca en la miseria humana, como el mismo Satanás le ofrece a Cristo, busca en la miseria humana, en el desecho humano, busca su asiento, busca su convivencia, busca su inclusive vivencia propia. No ofrece nada porque no tiene nada, no puede ofrecer nada. Al quedarse al margen del Evangelio, como yo me quedé al margen del Evangelio, desde que mis padres así me bautizaron. En otras palabras, no fui llevado al Evangelio, fui llevado al bautismo. Entendamos bien el orden, cómo comienza una criatura a ser católico romano, no a causa del Evangelio. Mis padres, como españoles y católicos romanos, no recibieron el Evangelio. Lo que recibieron es por conducto de la misma miseria humana y de los padecimientos humanos, el producto de eso mismo.
recibieron todo lo que es contrario a la esperanza de vida eterna y a la vida eterna. Recibieron todo lo que es contrario a la redención humana y a la remisión de sus propios pecados. Recibieron un entretenimiento de muerte y de muerte eterna. No hay posibilidad que se pueda, y este era mi propio conflicto personal, que se pueda relacionar lo que la religión promete y lo que el Evangelio concede. En otras palabras, cuando hablamos de lo que promete la religión, estamos hablando ahora en relación a lo que ofrece el Evangelio. La religión tiene muchas promesas, aún más. Desde que yo fui bautizado como niño en estado de inocencia, ya se me prometió que iba a ser cristiano. En otras palabras, que ya estaba en ese proceso de ser cristiano. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, yo no sabía lo que me estaban diciendo, yo no sabía lo que estaban practicando sobre mi cuerpo en estado de inocencia. No lo sabe ninguna criatura en estado de inocencia, cuando son llamados a ser exorcitados y bautizados. Y usted dice, ¿cómo? Exorcitados y bautizados por el sacerdote que los recibe en la pila del bautismo. Vengamos al Evangelio una vez más, a como el mismo Espíritu Santo me trajo en esta misma jornada. Yo voy a llevarle a usted paso por paso. Dice de esta manera: y les dijo Jesús, id por todo el mundo. Ahora la acción de lo que se va a hacer en el mundo, de lo que se va a entregar al mundo, de lo que se va a declarar al mundo, de lo que se le va a ofrecer al mundo. Dice, y predicad. Entonces no es ir por todo el mundo y bautizar, no, es ir por todo el mundo y predicar, predicad, predicad, predicad el Evangelio. ¡Qué oferta! ¿Y qué promesa? Porque desde que se anuncia de la predicación del Evangelio, ya hay una promesa. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo refleja en la epístola del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, en la ciudad de Roma, que nada tiene que ver con el Vaticano en Roma, que nada tiene que ver con el catolicismo romano originado en Roma en el siglo ya III bajo el emperador Constantino el Grande. Esta era la primera iglesia cristiana establecida en la ciudad de Roma, en la ciudad imperial romana, en la ciudad capital, en Roma. Y esa epístola, esa carta, llega con ese anuncio. Dice ya desde el primer capítulo en esa carta el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo. ¿De qué? ¿Tradición alguna? Hay que avergonzarse de muchas tradiciones, yo diría de todas. Sin embargo, el Espíritu Santo va en otra dirección. Por encima de toda tradición, inclusive contrario a toda tradición religiosa, no solo católica, hasta judaica, en esa hora, en ese momento, en esa circunstancia, contra toda religión, incluyendo la pagana, contra toda tradición religiosa, se pronuncia el apóstol Pablo declarando ya desde la introducción de esa carta a la Iglesia: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que no hay posibilidad ni la más remota de que jamás ser humano pueda avergonzarse del Evangelio? Digo, no existirá. El hombre lo buscará, pero no lo va a encontrar. No habrá posibilidad, no habrá razón, no habrá causa que pueda decirse por la cual yo me avergüenzo del Evangelio. Jamás. Lo que el Evangelio opera, lo que el Evangelio produce, lo que el Evangelio ofrece, lo que el Evangelio tiene como esperanza y realidad, de ello no existe nada de que un solo ser humano se pueda avergonzar. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Este es el Evangelio que Cristo da a sus apóstoles, del que ellos mismos sabían que no tenían jamás nada de qué avergonzarse, pero tuvieron mucho de qué avergonzarse. Ellos mismos, siendo judíos,
tenían de que avergonzarse, tuvieron de que avergonzarse frente a Cristo, frente a su doctrina, frente a sus enseñanzas, frente a su persona, frente a su amor. Tenía y tuvieron de qué avergonzarse. Sus propias tradiciones religiosas, que les impedían, hasta el momento que fueron convictos del Espíritu Santo y no rechazaron la convicción, hasta ese momento tenían mucho de qué avergonzarse. Pedro, Juan, Mateo, Lucas, todos ellos tuvieron mucho de qué avergonzarse cuando dependían, antes de creer, a la palabra de Cristo y a la persona de Cristo, cuando tenían que depender de la tradición religiosa que les impedía conocer al que necesitaban como Salvador. Y por todo el mundo, en esa misma epístola, el mismo apóstol declara: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el capítulo 10 de esa misma carta comienza a decir: pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? No solo, pero ¿cómo será posible que inclusive alguien pueda oír si no hay quien vaya para predicar? Bien dice la Escritura: predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, no a las masas, simplemente a cada criatura, a toda criatura, individual y personalmente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando a mí se me dijo y se me dio la primera noticia que yo era católico, ya en uso de razón, mis padres fueron los primeros. Cuando yo supe que era católico, vino a suceder a causa de que mis padres me lo dijeron. En otras palabras, yo me vi rodeado en una situación donde yo mismo tenía muchas preguntas que hacer, ya a cierta edad, inclusive antes de llegar al seminario para cursar mis estudios al sacerdocio. Ya comenzaban a bullir muchas preguntas en mi mente, pero yo no tenía respuesta. ¿Por qué llegué a ser católico romano? ¿Sería como consecuencia de la predicación de este Evangelio? ¿Sería como consecuencia de este decreto de Cristo dado a sus apóstoles, transmitido a su iglesia desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? En otras palabras, sería como consecuencia de toda esa predicación de este Evangelio que entonces yo vine a ser católico romano, que usted llegó a ser católico, que usted es católica. Es como consecuencia de este decreto que los católicos, los seres humanos llegaron a ser católicos, los países, las familias, y los sacerdotes llegaron a ser sacerdotes, o los hombres llegaron a ser sacerdotes, las mujeres llegaron a ser monjas, y obispos y cardenales y papas. ¿Será todo esto como consecuencia de este decreto de parte de Cristo a sus apóstoles, que todo esto llegó a acontecer? ¿Será cierto? ¿Será verdad esto? Vengamos otra vez, como yo tuve que regresar a la Escritura, a oírla, y volverla a oír, y volverla a oír, y volverla a oír. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio. Vamos a hacer la primera prueba a como el Espíritu Santo la puso a mí. La primera prueba. Marcos capítulo 10. Y en esta hora, en averiguar la identidad de mi propia experiencia católica, de mi propia fe católica, de mi propia religión católica, en averiguar, en buscar, queriendo encontrar esa identidad de esas experiencias, de esa fe, de esa religión, en las páginas de las Escrituras, en las páginas del Evangelio, yo fui llevado del Espíritu Santo a Marcos capítulo 10, en esta misma dirección en que le lleva a usted, Marcos capítulo 10. Y en este Sagrado Evangelio leemos en el verso 13 de esta manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. En otras palabras, los discípulos se vieron rodeados de una multitud de mujeres que traían sus hijos, sus hijas,
para que Jesús asimismo los tocara al presentarlos a él. Los discípulos se opusieron, y no cabe duda que esto no fue agradable para Cristo. Esa oposición de parte de sus discípulos a impedir que esas madres llevaran sus hijos a él no fue agradable, repito. Se habla de impedir. Se habla de impedir. Esta palabra es muy importante. Fue crucial en mi propia conversión. Vea por qué. Como sacerdote jesuita, ¿estaría yo impidiendo? Como sacerdote, ¿estaría yo impidiendo? Y ya no solo como sacerdote, como católico, como católica, ¿estará usted impidiendo que sus propios hijos lleguen a Cristo, lleguen a Jesús? ¿Estará alguien pidiéndole a usted? ¿Estará alguien religiosamente? Ya no hablo políticamente, económicamente o militarmente. No por fuerza de las armas, por fuerza de persuasión religiosa, de enseñanza, de educación religiosa. ¿Estará alguien religiosamente impidiendo en este momento, en esta hora, en su vida, en su país, en su nación, en su hogar? ¿Estará alguien impidiendo que esos niños suyos lleguen a Cristo, conozcan a Cristo y queden en Cristo? Oiga la palabra, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis. Impedimento. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí? Están estorbando el proceso mediante el cual Dios mismo, en su plan divino, ha revelado a Jesús, ha profetizado de Jesús, del niño Jesús. Ya los profetas hablaban. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ese niño, ya el mismo nombre, el mismo título, ya lleva el mensaje y la promesa. Jesús, que significa Salvador de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús no es simple nombre, es que lleva, implica, trae consigo un mensaje, una promesa. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que no vendrá a dejar su pueblo en sus pecados. Jesús, que no verá a su pueblo ser condenado. Jesús, que no vino a juzgar a su pueblo, que no vino a condenarlo. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de su condenación, de su juicio y de su muerte eterna. Jesús. Este es el Evangelio. En otras palabras, estamos confrontando aquí impedimentos al Evangelio mediante artes religiosas. Extraordinario, es una paradoja. Ya era para mí, mi conciencia ya no lo resistía. La paradoja era demasiado grande para mi conciencia abarcarla. Que yo mismo como sacerdote, que yo mismo como católico, pudiera ser impedimento, estorbo, aún a las criaturas que nacen para que lleguen a Cristo cuando necesitan llegar. Y el estorbo viene bien a prisa. El estorbo y el impedimento están bien temprano a la puerta de la existencia humana, ya en una criatura en estado de inocencia. Se le dice por concepto de religión, para hacerlo católico, que tiene que ser exorcitado y exorcitada ese niño, esa niña, en estado aún de inocencia, sin uso de razón, que deben ser bautizados a menos que se vayan al limbo, si no son exorcitados y bautizados. Comencemos con este impedimento. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Primero, exorcismo. Ya vemos que también el exorcismo, al fin y al cabo, en sí no es el impedimento, pero lo es el individuo que lo practica. Es quien lo impide, es quien lo estorba.
como en el caso de mi propia experiencia personal de sacerdote. Fui yo quien impedí y quien estorbé, por mi ignorancia del Evangelio y por no creerlo, por mi propia incredulidad al Evangelio, como sacerdote, al no creer esta misma promesa de Jesús, que impedí, estorbé a miles de niños a venir a Cristo. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En otras palabras, pudiera no solo haber mejor promesa que esta, no solo, pero pudiera haber mejor garantía y seguridad. ¿Quién la puede ofrecer? Puede inclusive el sacramento del bautismo ofrecerlo, puede el sacramento de la confirmación, puede el sacramento de la penitencia, puede el sacramento de la misa, puede el sacramento inclusive de los órdenes religiosas, puede el sacramento del matrimonio, puede el sacramento de la extremaunción, puede, no solo alguno de estos sacramentos, pero todos juntos pueden certificar, garantizar, dar esta promesa a un solo ser humano. ¿Puede? Escuche lo que dice Jesús. Yo tuve que escucharlo y volverlo a escuchar hasta creerlo. A mí, religiosamente, era imposible creerlo. A mí, una persona religiosa. Porque de los tales será el reino de los cielos. ¡No! El cristianismo no trata con promesas indefinidas. El cristianismo trata con promesas definidas, seguras, eternas y al presente. La religión tiene muchas promesas de antes, pero ¿cuáles son? Indefinidas. Usted va a ser salvo algún día, no se sabe cuándo. Aquí Jesús adelanta, inclusive al tiempo, a la edad, a la razón, y le dice: estos niños, ellos son coherederos conmigo del reino de Dios. Ellos son los herederos de los tales, son los dueños de los tales, es el reino de los cielos. Ya, ahora. ¿Por medio de qué proceso? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué le tuvieron que hacer? ¿Qué le tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer a esos niños para hacerlos ya herederos del reino de Dios? ¿Qué tuvieron que hacerle? Los padres, la familia. Pero ahora vamos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús con ellos para hacerlos herederos del reino de Dios? ¿Qué hizo con ellos? Extraordinario es que Jesús, todo lo que hizo después de darles no solo la promesa, pero la garantía de la promesa, hizo estas cosas que vamos a leer. No las vamos a inventar, no las vamos a opinar, no las vamos a imaginar, las vamos a leer y a creer. Fue esa mi bendición, cuando ya comencé a creer lo que leía, lo que repetía y lo que sabía hasta de memoria, como sacerdote. Pero no lo creía todavía. De cierto os digo, dice el verso 15 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos, de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él, en el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, vea lo que hace, primero, tomándolos en los brazos, para todavía reforzar esa seguridad de la promesa ya dada, otorgada, y tomándolos en los brazos. Si estos niños hubieran estado llenos de espíritus malos y de demonios, como yo creía de sacerdote, que el niño tenía que ser exorcitado, y como reza de acuerdo al derecho canónico para todo sacerdote y para todo el pueblo religioso católico alrededor del mundo, en el mundo entero, no solo entre nosotros los hispanos, en el mundo entero. Está claro y determinado que para poder ser católico
ese niño tenía que ser exorcitado, porque comienza a ser católico cuando le bautizan. Y no puede ser bautizado sin ser exorcitado, porque declara la misma tradición religiosa, declara que ese niño está lleno de espíritus malos, está lleno de demonios desde que nació. Y entonces el sacerdote necesita exorcitarlo para sacar los espíritus malos, para sacar los demonios de ese niño inocente, de esa niña inocente, que ya Cristo les otorgó el reino de Dios. Y el sacerdote lo niega, y lo impide, y lo estorba. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos. Segundo, puso sus manos sobre ellos. Tercero, los bendecía. Aleluya, aleluya. Cuánta trascendencia en esta enseñanza. Trasciende desde el inocente hasta el adulto, porque hasta esa analogía la hace Jesús. Dice, si vosotros no os volviereis como niños, vosotros, los adultos, nosotros, vosotros, a menos que os volviereis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Nicodemos, entre los adultos que recibieron la misma experiencia gloriosa como yo la recibí, Nicodemos hizo esto mismo. Y Jesús hizo halago de esta promesa para con Nicodemo. Desde que lo vio como hombre necesitado, a pesar de que era tan devoto, tan religioso, tan piadoso, y no solo, pero tan educado religiosamente. Era maestro de religión en Israel. Y le dice Nicodemos, capítulo 3 del Evangelio de Juan, Nicodemos, te es necesario. No es que si quieres o no quieres, no es que es asunto para debatirlo, discutirlo o opinar sobre ello. No, te es necesario. Cierto que usted tendrá muchas cosas que objetar, muchas cosas de que opinar, muchas cosas que confrontar y muchas cosas que discutir y debatir y quizás hasta dialogar en una forma más humana y psicológica, pero nada de ello vale. Su primera necesidad es de Cristo. Su primera necesidad por encima de todas las demás es ser salvo. Y la pregunta debiera ser, ¿cómo llegar a ser cristiano? No cómo llegar a ser católico, porque esto estamos viendo, que hay una disparidad absoluta entre cómo llegar a ser católico y cómo llegar a ser cristiano. Jesús se adelantó a ese dilema para que no tengamos confusión alguna. Dice claramente el Señor que puso sus manos sobre ellos y los bendecía. Y claro está, cuando esto sucede con un niño, esto es lo que le estaba diciendo a Nicodemos que va a suceder con él. Nicodemos iba a ser tomado en sus brazos, Nicodemos iba a sí mismo a hacer puesto las manos de Cristo sobre él, porque pone sus manos sobre nosotros. Una vez que nos toma en sus brazos, pone sus manos sobre nosotros. Bien cierto es cómo fue crucificado, no pasa por alto el hecho de cómo fue crucificado. Sus manos extendidas, esperando recibir, a como él dijera en vida física, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Escúcheme bien, el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. ¿Y cuánto aspiraba mi alma a llegar ese momento, a llegar a ese encuentro, donde iba a encontrar tranquilidad, paz, seguridad, salvación y vida eterna, bajo la remisión de mis pecados? Escuche bien, cómo esto comenzó con Nicodemo. Dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Se identifica algo de esto con la experiencia de haber llegado a ser católico? Vea cómo una comenzó y cómo la otra comenzó. De ahí que Jesús
dijera a sus apóstoles: ir por todo el mundo y exorcitar niños. Eso es. Ir por todo el mundo y bautizar niños. Ir por todo el mundo y celebrar misa. Ir por todo el mundo y hacer penitencia. Ir por todo el mundo y celebrar las apariciones de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima. Ir por todo el mundo y hacer que al mundo necesitado, y ofrecer que al mundo en desgracia y en miseria y en pecado y en transgresión. ¿Qué le vamos a dar a este mundo? ¿Exorcismo? ¿Bautismo? ¿O el Evangelio? A fin de que el que lo creyere pueda ser bautizado. Amén. Gloria a Dios. Escúcheme bien. Cuánta disparidad, cuánta diferencia, como de la noche al día. Mi alma estaba alarmada al comenzar a entender, al comenzar a comprender, al comenzar a creer. No solo la verdad, pero ahora me comenzaba a dar a conocer el Señor por la verdad el engaño, la mentira, la traición y la perversión que del Evangelio de Él se ha venido haciendo en el transcurso de los siglos. Escuche, vamos a dar lectura una vez más a este pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 16, preparándonos para esta invitación muy especial. Escúcheme bien. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De las tres cosas que Jesús hizo a los niños, y aún de lo que dijo a Nicodemos, en ninguna forma vemos que ni con niños ni con adultos Jesús ni exorcitó a unos ni exorcitó a los otros, ni bautizó a unos ni bautizó a los otros sin creer al Evangelio. Ahora entendemos mejor el orden en que estas cosas corresponden. Mi alma estaba siendo atravesada. Ya yo sentía que no solo lágrimas corrían de mis ojos, físicamente, literalmente, pero había lágrimas del corazón. Había algo que me decía y me hacía sentir que yo no solamente lloraba, a pesar del consuelo, a pesar de la promesa, a pesar de la oferta, comenzaba mi corazón a llorar, pero lloraba de alegría, ya no de pena, porque cuando lloré de pena es que me veía lejos de toda esta realidad que el Evangelio me ofrecía. Cuando comienzo a acercarme, porque ya comienzo a ceder a la convicción del Espíritu Santo y a creer a Cristo, a la persona de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la sangre de Jesucristo, cuando ya comienzo a creer en el poder, en el efecto de esa sangre redentora que comenzó a caer en raudales por mis pecados y transgresiones desde el Gólgota, allí en la cruz. Es entonces cuando comienzo a ver que ahora mi esperanza, que parecía estar tan lejanas, tan lejos de cumplirse, de realizarse, pues ya yo inclusive hacía mi testamento como sacerdote, implorando en mi testamento que se hicieran misas de sufragio por mi alma, por los años que había de pasar quizás en el purgatorio. Y ya tenía en mi testamento señalado los dineros necesarios, inclusive para pagar misas de primera. Todo este fraude a mi alma y burla de Satanás a mi conciencia comenzó a cesar desde el momento que comienza a aproximarme y a recibir por la palabra que leía, que había memorizado, que había recitado como sacerdote, pero que no podía creer. Estaba impedido de creerla. Ahora oía otra vez a Jesús, ya más cerca.
Y a los demonios que habían en mí, como pasó en el Gadareno, ya comenzaban a ceder, porque Jesús estaba demasiado cerca para resistirle. Ya no podían resistirle, y comenzaban a evacuar, ya comenzaban a pedir hasta, por favor, déjame ir acá o allá, porque Jesús se seguía acercando. Yo estaba creyendo su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con cuánta garantía se pronuncia el Señor, que inclusive enumera lo que había de acontecer desde el momento que en un acto de fe esta promesa fuera creída, en un acto de arrepentimiento fuera recibido, porque ya enumera, inclusive desde el verso 17 al 20, todas las señales, inclusive, que iban a seguir no solo a los que creyeren su evangelio, su promesa de salvación, pero ya también iban a seguir a la palabra predicada, a la palabra escrita, para confirmar esa manifestación de amor, de gracia y de perdón. Exorcismo y bautismo. Ciertamente el sacerdote usa agua para el bautismo, pero usa también otros elementos que muchos padres no han podido identificar en las Sagradas Escrituras, y no se puede. Así como yo no podía identificar desde el exorcismo al bautismo católico, no puede ninguna persona identificarse por estos medios con el Evangelio de Jesucristo. Tragedia, dolor, mucho dolor, porque es lo que usted creía que le identificaba con Cristo. Aún más, nos decían que el mismo sacramento del bautismo ya era ese patrimonio de que la sangre de Cristo ya estaba sobre nosotros, ya la sangre de Cristo llegaba a nosotros. Sin embargo, todo lo contrario. De hecho, estábamos bajo una promesa que ignorábamos, porque en estado de inocencia no solo la ignoraba el sacerdote en estado de razón, y el pueblo religioso la ignora en estado de razón, pero el niño en estado de inocencia ya de hecho estaba bajo la promesa de Cristo. Sea católico, sea maometano, sea budista, sea hindú, sea satanista, nazca donde nazca, esa criatura en estado de inocencia es ya coheredero con Cristo si llegare a morir. No importa de qué religión es, no importa en qué religión se ha educado, no importa en qué preceptos de liturgia ha sido enseñado, ese niño, esa niña está bajo la promesa de Cristo. Dice Jesús, de los tales, en plural, sea quien sea, nazca donde nazca, venga de la religión que sea, de los tales, de esos niños en estado de inocencia, es el reino de Dios. Frente a esta realidad, yo comienzo a ver que llego a ser católico no por el Evangelio, sino al contrario, por la perversión del Evangelio. En otras palabras, por la perversión del Evangelio. Por la perversión del Evangelio, no por el Evangelio. Vea la diferencia, no solo óigala, véala como yo pude verla a la hora y en la necesidad de mi Salvador, de mi salvación. Hay que verla. Ciertamente, he aquí la promesa. Mas el que no creyere será condenado. Es una promesa, pero es en una dirección negativa. ¿Qué usted va a decidir? ¿A debatir el Evangelio? ¿A discutirlo? ¿A contradecirlo? ¿A seguirlo pervirtiendo? ¿O a creerlo? ¿Cuál es su posición? No solo, pero ¿cuál va a ser su determinación? La fe está con usted, ya, aún más, es promesa también del Espíritu Santo. Dice, la fe viene por el oír. No estaba en usted, no estuvo conmigo. Viene por el oír de la palabra de Dios. Es este el momento que usted necesita tomar una decisión especial. Digo, es especial porque es única. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Usted necesita dar ese paso. Usted necesita llegar a ser cristiano. Usted necesita llegar a ser cristiana. Esto es por lo cual el Evangelio fue decretado, de que se predicara a toda criatura, a fin de que usted pueda ser salvo, pueda ser salva, y eso le hace ya cristiano, cristiana. No es por nómina, no es por bautismo, no es por profesión religiosa, es porque usted crea el Evangelio de Jesucristo, al cual Cristo declaró por medio de sus apóstoles que usted vendría a recibir la fe que ahora está disponible para usted, para recibirla y creer a la persona, y creer al sacrificio, y creer a las promesas de Jesucristo. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá, y vivirá eternamente. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree usted? Si es así, de ese paso, Jesús le espera. Dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriere, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón. Todo lo que necesita, con la fe que le ofrece el Espíritu Santo para creer su persona, ahora puede venir creyendo su Evangelio a él. Él le espera. No se tarde. Jesús está aquí. Padre, recibe en esta hora a quienes ahora te invocan. Está escrito que el que invocare tu nombre, el nombre del Señor, será salvo. Ahora te doy gracias por los que ya te confiesan. En el nombre de Jesús te adoro y te bendigo. Amén.